Muy bien, gloria al Señor. Hermano, buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad, por el privilegio que nos da el Señor de congregarnos una vez más, un domingo más. Mire, hoy domingo, 21 de enero, ¿verdad? Del 2024. Estamos acá reunidos. Saludamos a todos los que nos ven por el video. Queremos decirles que ustedes son bendecidos con toda bendición espiritual. Dice la palabra del Señor que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Así que les saludamos en el glorioso nombre del Señor Jesús y queremos decirle que si Cristo está en su corazón, usted es bendecido, bendecida con toda bendición espiritual. Gloria al Señor. Queremos recordarles a todos los que estamos aquí, los que nos ven por el video, que estamos en Facebook martes y jueves a las 8:15 en vivo. Martes y jueves a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube, como estamos ahora en esta mañana de domingo en YouTube. Aquí en YouTube están todas las predicaciones que grabamos todos los domingos acá en nuestro lugar de reunión, que está ubicado en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Aquí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Vamos a ver un tema bien interesante en esta mañana, y el tema es una mente resucitada. Amén. Una mente resucitada. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ya que esta es la que resucita la mente, ¿cierto o no? La que resucita la mente. ¿Quién puede resucitar la mente? Solamente la palabra de Dios. No existe otra cosa. Atención a los que nos ven por el video. Quiero decirles que no hay nada más importante que la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Hermanos, si a los que nos ven por el video, los que estamos aquí en esta mañana, si tuviésemos algún problema, alguna necesidad, llámese como se llame, mira, casi todas tienen nombre, ¿cierto o no? Como las enfermedades, ¿hay enfermedad sin nombre? Ninguna. Todas tienen nombre. Pues tenemos la palabra de Dios para defendernos. Dice Efesios 6:17 que debemos de tomar en nuestra mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios la que actúa en nosotros los creyentes, dice Colosenses. La palabra actúa en nosotros los creyentes. Así que si está pasando por algún problema, llámese como se llame, alguna situación adversa, alguna leve tribulación momentánea, prueba, tentación, etc., tome la palabra de Dios. No hay otra cosa, solamente la palabra de Dios. Léase la palabra de Dios. No sé quién fue el otro día que me dijo, fue don Gilberto, no sé quién, Carlos, o no sé si fue aquí, que me dijo que estaba en un problema, estaba pasando por alguna situación ahí adversa, y dice que abrió la palabra de Dios para que Dios le hablara. Y Dios le habló. Dios es misericordioso, amén. Así es. Gloria al Señor. Hay un versículo que vamos a hablar en esta mañana, un montón vamos a ver, pero de pasajes bíblicos de una mente resucitada, de una mente renovada. Exactamente. Acuérdense, hermanos, que la palabra, hay dos palabras, hermanos, que es mentalidad, modo de pensar. Mentalidad, modo de pensar, y mente es pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28.
Quiera el Señor, hermanos, que en esta mañana podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Oramos a Dios, ahorita acabamos de orar y oramos para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Dice el apóstol Pablo allá en Gálatas 4, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Una de las formas que Cristo es formado en nosotros es en nuestra mente. ¿Estamos de acuerdo? Es en nuestra mente. Por ahí escuché a alguien que estaba predicando, y esta persona que estaba predicando dice: no, es que Cristo no, dice, ese Jesús que murió en la cruz del Calvario se pudrió allí en la tierra. Dice: ¿cómo es eso de que ese Jesús va a vivir en nosotros, en nuestro corazón? Eso es algo ilógico, dice. ¿Sabe, hermanos? Así estaba él hablando. Hermano, él lo que ignora es de que nosotros primero vivimos por fe. Cristo está en nosotros por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Amén. ¿Qué es fe? Una seguridad. ¿Cuál es la seguridad? Que Cristo vive en nosotros. Ahora, ¿cómo vive Cristo en nosotros? Acuérdense, hermanos, que mente, pensamiento y corazón es lo mismo. Dice que Cristo vive en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Dice que tenemos la mente de Cristo. Ahorita vamos a ver ese versículo, aquí lo vamos a ver. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 1, hermanos, el versículo 28. No lo hemos leído, ¿verdad que no? No. Dice el versículo 28, hermanos, pero vamos a leer el 27 también. Primero el 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Oído. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Escuche, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, dice el versículo 27. Y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. El pago a su extravío. Dice el versículo 28, que es donde vamos a comenzar la predicación aquí, el tema. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oído, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, note lo que les pasó. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, hermanos, esta palabra aquí de Romanos capítulo 1, desde el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios, y allí da una lista, hermanos, toda esta lista. Dice que cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible, etc. Y dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces ¿qué les sucedió? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué les sucedió? Dios los entregó a una mente. Los terminó de reparar. Nota, hermanos, aquí la palabra de Dios dice que la mujer dejando el uso natural, el hombre también dejando el uso natural. Dice que se cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Sabe, hermanos? Estas personas y todas las personas que hay en la actualidad que actúan de esa forma y de cualquier otra forma, que no tienen la mente de Cristo, como vamos a ver ahorita, es porque Dios los entregó a una mente reprobada.
Es la mente lo que tienen reprobados ellos. ¿Cuánto me entienden? Por eso hacen lo contrario. Por eso hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué ellos hacen lo que ellos quieren? No tienen una mente. Porque no tienen una mente renovada. No tienen una mente resucitada. Hermanos, si nosotros no tuviésemos una mente resucitada, ni aquí estuviésemos en esta mañana, ni estuviéramos hablándoles a los que nos ven por el video. Pero en esta mañana vamos a ver que hay algunas personas, por no decir muchas, que están reprobados en la mente, pero que también Dios, en su gloriosa y maravillosa misericordia, nos da la oportunidad Dios de estar en Él, de estar en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, estamos con una mente renovada. Estamos con una mente renovada. ¿Qué dice Romanos capítulo 7 allí mismo? En Romanos capítulo 7. 23. Romanos 7, 23. Vamos a ver qué dice Romanos 7, 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Oído, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Nota, hermanos, lo que dice ahí. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nota, hermanos, que todo está en la mente. Todo está en la mente. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Contra la ley de mi mente. Por eso dice allá en el libro de Hebreos capítulo 8, dice que Dios iba a escribir su ley ¿a dónde? En nuestra mente. Ese versículo está en Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y en su corazón las escribiré. Y en su corazón las escribiré. Desde ahí ya lo decía la mente. ¿Ah? Desde ahí ya lo decía la mente. Imagínense, es Dios. Ahora, hermanos, como ya tenemos a Dios, esperamos que todos tengamos al Señor, ¿verdad que sí? Todos tenemos al Señor. Hermanos, cuando nosotros decimos que tenemos al Señor, no es que tenemos al Señor físico en nosotros. Cuando nosotros decimos que tenemos al Señor, es que tenemos el Evangelio de Dios actuando en la mente de nosotros. Tenemos el Evangelio trabajando de parte de nosotros. Por ejemplo, hay ahí también en Romanos 8 que dice que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cómo intercede el Espíritu? ¿Cómo intercede por nosotros el Espíritu? Es por medio de la palabra de Dios. Hermanos, Dios no puede salirse de la palabra. Dios no puede salirse de su palabra, aunque hay muchos que piensan que sí. Pero Dios habla única y exclusivamente por su palabra. ¿Estamos de acuerdo? No existe otra forma. No existe otra forma que Dios nos hable sino solo por la palabra. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, tiene que ocupar un lugar de privilegio en la vida de nosotros cada día, todos los días. Esto, hermanos, no quiere decir que tenemos que estar sentados allí en una mesa leyendo todos los días y todo el día la palabra, no, pero hay que tenerla en la mente de nosotros, en la mente. Nosotros andamos conforme a la palabra de Dios. Pero todos los días hay que leerla. Pues si no la leemos, entonces no llega aquí. Pero no es como un recordatorio también. Imagínense, hermanos, que todo esto está iluminado. Vea que esto está iluminado, tiene luz. Pero un pequeño botoncito allá a mi izquierda, un
botón pequeñito, cuando yo entré, lo apreté y dio luz todo. Eso es la palabra. Eso es la palabra. Hay que leer. El botoncito pequeño somos nosotros. Toda esta luz es la palabra que alumbra en nosotros. Y eso es la palabra de Dios, la que alumbra la mente, la palabra de Dios, la que alumbra nuestro entendimiento. Cuando la mente de nosotros, hermanos, está conectada con la palabra de Dios, tenemos una mente renovada. ¿Saben, hermanos, que los mejores teólogos dicen que el nuevo nacimiento es tener una mente renovada por la palabra de Dios? Ese es el nuevo nacimiento, tener una mente renovada, tener una mente transformada, tener una mente cambiada. Ese es el nuevo nacimiento. Mire lo que dice Romanos 11:34, hablando de Dios mismo. Hablando de Dios mismo. Todos nosotros sabemos que todas las cosas las hizo Dios. Dice el mismo libro de Hebreos 11 que por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, dice Hebreos, ¿verdad que sí? 11:3. ¿Ah? ¿Cómo fue hecho todo? Por la palabra de Dios. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Ahora, dice Romanos 11:34, mire qué versículo más interesante que es este, para los que lo ven por el video. Dice Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Oído? Este versículo, hermanos, nos está dando a nosotros a entender que Dios tiene una mente. Dios tiene una mente. Y la palabra mente, hermanos, es pensamiento. Amén. La palabra mente es pensamiento. Entonces aquí dice el Evangelio que Dios tiene una mente. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Ah? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién fue su consejero? Exactamente. ¿Quién fue el consejero de Dios para hacer todo lo que Dios hizo y para que esté todo como está? ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Quién conoció la mente del Señor? La mente misma. Dios es mente. Mire, qué tremendo que es eso. Dice la palabra de Dios, bueno, de acuerdo a lo que dice el diccionario griego, dice que mente, hermanos, es ¿qué? Espíritu. ¿Cómo? Espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es mente, Dios es pensamiento, Dios es sabiduría. Amén. Dios es sabiduría. Por eso dice en Romanos capítulo 1, el versículo 28, que los entregó a una mente reprobada. La mente de ellos está reprobada. Y como la mente de ellos está reprobada, entonces ellos cometen actos vergonzosos. Cometen actos vergonzosos, ¿oído? Cometen actos vergonzosos. ¿Por qué cometen actos vergonzosos? Porque tienen la mente reprobada. Es su mente la que está reprobada. Dice la palabra de Dios, que ahora también lo vamos a ver, dice allá, pero cuando se conviertan a Cristo, esa mente reprobada, o a esa mente reprobada se le va a quitar el velo. Y van a comenzar entonces a caminar como caminamos nosotros en esta mañana para la gloria de Dios. No reprobados, sino aprobados. Sí, Señor. Yo quiero que todos los que nos ven por el video caminemos aprobados por Dios. Y la única forma de caminar aprobados por Dios es tener una mente renovada. Mi amiga y mi amigo, es tener una mente renovada. Yo conozco muchas personas, mire, conozco muchas personas que tienen la adicción al licor. Tienen la adicción al licor.
Y sabe, hermanos, yo hace poco hablé con uno de ellos que estuvo retirado un tiempo allá por el lado de San Ramón. Estuvo retirado como 6 meses y cuando lo volví a ver, después de 6 meses lo vi muy bien, muy bien. Entonces le digo yo, ay, ¿cómo está? ¿Y dónde estuvo? Ya comenzamos allá a conversar. Ah, no, Marquitos, viera que yo estuve por allá y viera qué lindo allá y que aquí, que allá y que el mundo y que el pasado. Allá a él lo tuvieron alejado del alcoholismo. Lo tuvieron alejado del alcoholismo. No sé qué tipo de terapia son los que dan a esa gente de abstinencia. Pero hermanos, lo único que puede cambiar la mente, no existe otra cosa, no hay nada que pueda cambiar la mente. El único que puede cambiar la mente es Cristo por el Evangelio. Pueden estar internados en un montón de lugares de recreamiento donde los ponen a hacer cosas para que su mente no esté en el alcohol. Pero una vez que vienen otra vez aquí a San José y comienzan a ver a toda la gente, vuelven otra vez a caer en el mismo alcoholismo. A ese muchacho le pasó eso. Cayó otra vez en el alcoholismo. ¿Por qué cayó en el alcoholismo? Porque a él le dieron terapias de cómo estar alejados del alcohol. Nunca le dieron la terapia del Evangelio, que es la que renueva y cambia la mente. Como Dios nos entregó a una mente reprobada, Dios nos dio un Cristo que nos reprueba la mente. Es solamente Cristo el que nos puede reprobar delante de Dios. Es por eso que en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas. ¿Por qué nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Porque tenemos una mente aprobada por Dios. Es la única forma, no existe otra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9. Vamos a ver qué dice allí en Hebreos capítulo 9. Vamos a ver. Hay aquí algunos versículos que vamos a ver. Dice, vamos a hacer énfasis, hermanos, en el versículo 14. Hebreos 9:14 es el énfasis. Pero vamos a leer el versículo 12. ¿Sabe, hermanos? Esto le pasa a mucha gente que está en terapias. Yo cuando veía esto, hermanos, y ahora que lo veo, pienso que es como la gente que está en terapias. La gente que está en terapias, hermanos, los ponen a hacer manualidades, los ponen a nadar en piscinas, los ponen a inflar globos, los ponen a corretear atrás de los globos, los ponen a hacer como caballitos unos a otros detrás de cada uno de ellos. Esto era lo mismo que le pasaba a los judíos antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Mire lo que dice el versículo 12, Hebreos 9:12, ¿ya lo tienen? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto fue lo que hizo Cristo. Pero antes de que esto sucediera, dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, oído, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermanos, no existe otra cosa. No hay otra cosa. La única forma, hermanos, es que la sangre de Cristo limpie nuestras conciencias. Y cuando la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, entonces sí, estamos aprobados por Dios. Y la aprobación de Dios es que servimos a un Dios. Ahí somos de limpia conciencia, como dice Carlos. Bueno, aquí tenemos una limpia conciencia. Tenemos una limpia conciencia. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender la mente del Señor, hermanos? Los que estamos en el Evangelio. Los que estamos en Cristo. Ahora vamos a ver allí en 1 Corintios 2:16 que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Bueno,
Tenemos la mente de Cristo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? Hay un pasaje aquí, hermano, muy interesante. Miren lo que dice Hebreos 9. Hebreos 9. Vamos a ver qué dice aquí Hebreos 9. Hebreos 9:20. Yo les aconsejaría que se lean todo el capítulo, pero vamos a hacer énfasis en el versículo 21 y 22. ¿Quién entendió la mente del Señor? Dice hermanos, Romanos 9. ¿Qué dije yo? Oh, me equivoqué, perdón. Hay veces que me equivoco así de esa forma. Por ver tantos versículos. ¿Ah? Por ver tantos. Que se les dio. Romanos No, 9. ahí están. 9 que A mí lo que en veces se me corre es Romanos y Hebreos o otros. Romanos 9:20. Romanos 9:20. Y vamos a hacer énfasis en el versículo 21, hablando con este respecto de que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? Dice el versículo 20, Romanos 9:20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hermanos, ¿habrá personas que altercan con Dios? ¿Ah? No, los de la ley. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Yo les conté a ustedes, hermanos, que hay por allí, bueno, solo en el internet se ven esas cosas, hermanos. Ojalá que ustedes nunca vean internet, a no ser que tengan una mente, hermanos, llena del Espíritu Santo. Por ahí hay un hombre, hermanos, que un día dijo que él acusaba a Dios porque allá en una guerra con Josué, con los de ahí, él con lluvia de granizo mató a 80,000 personas. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cómo? En el libro de Josué dice que en una guerra que tenía Josué con una ciudad que se llamaba ahí, Dios mandó granizos del cielo y mató a un montón, a 80,000 dice. Yo acuso a Dios porque Dios mató a 80,000 personas. ¿Sabe, hermanos? Por allá hay unos tipos guatemaltecos. Hermanos, y yo un día los oí, cometí el error, hermanos, de ese día de oírlos, que viera cómo se me ha costado quitar eso de la mente, porque ellos salen maldiciendo en esos programas. Salen maldiciendo y maldicen, mire, maldicen todo, la Biblia, y maldicen a Dios y maldicen todo. Hermanos, dice que Dios es un asesino. Ellos dicen que Dios es un asesino, que Dios es Satanás. Jehová dice, Jehová es Satanás, Jehová es un asesino, el asesino Satanás. Ustedes son del diablo porque son de Jehová. Mire, así hablan. Eso, así hablan los ateos. Así, no, esos de Guatemala hablan así, hasta que da temor oírlos hablando. Yo cuando los oigo así, ese día que los oigo, digo yo, ojalá que esta gente, los que los oigan, que tengan una mente madura. Los que nos ven por el internet y se han escuchado eso, que tengan una mente madura, de la palabra del Señor. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? Dice el versículo 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dice el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer con la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Escuchen, no tiene potestad Dios, hermanos, para hacer las cosas como Él quiere. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Como le dé la gana. Dios hace como Él quiere. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede instruir al Señor? Si Dios es el dueño de todo, Dios es el amo de todo. Por eso los que no lo tuvieron en cuenta, como dice Romanos capítulo 1, dice que Él, Dios mismo, no Satanás, Dios mismo los entregó a una mente reprobada. Pero dice 2 Corintios 3, pero cuando se conviertan a Cristo, dice que el velo se quitará. Entonces ahí van a ser aprobados como somos nosotros en esta mañana, aprobados.
En otro tiempo vivimos reprobados, pero ahora estamos aprobados. Fuimos entregados a una mente corrupta en otro tiempo, pero ahora tenemos la mente de Cristo. Nos cambió la mente. Y todo esto lo hizo Dios, Dios mismo. Dios mismo lo hizo todo esto. ¿Ah? Mira, hermanos, hay un versículo aquí muy importante, Romanos 14:5. Romanos 14:5. Romanos 14:5 dice así. Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre día y día. ¿Sabe? Estas cosas se ven, ¿verdad que sí? ¿Ah? Sí. Uno hace diferencia entre día y día. Dice, otro juzga iguales todos los días. Esos somos nosotros. ¿Saben, hermanos? Allí afuera también, a los que nos ven por el video, hay personas que predican, hermanos, y porque yo los he oído, que el que no guarda el sábado se va para el infierno. Está perdido. No es salvo, dice Gambetta. ¿Ah? No es salvo, dice Gambetta, un predicador de ellos. No es salvo. El que no guarda el sábado no es salvo. Así los he oído yo. Hermanos, toda la salvación de esta denominación gira alrededor de guardar un día. Oído. La salvación gira alrededor de guardar un día. No, la salvación no está en la mente de ellos, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no tiene ningún valor para ellos si no se guarda el sábado. El que no guarda el sábado está perdido. Dice aquí el versículo, oído lo que dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Ahora viene el consejo de Dios, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ese es el consejo, hermanos, en esta O sea, mañana. esté lleno del Evangelio. Hermanos, ahorita vamos a ver qué sigue. Ahorita vamos a ver, hermanos, ya vamos a llegar, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, fueron entregados a una mente reprobada. Ahora que nosotros estamos en Cristo, cada uno de nosotros estemos plenamente convencidos en nuestra propia mente. Pero por supuesto, hermanos, la mente de nosotros es la mente de Cristo. Y para nosotros tener la mente de Cristo tiene que ser una mente llena, saturada de la palabra de Dios. No podemos nosotros tener una mente del Señor fuera de la palabra de Dios. ¿Verdad que no? ¿Qué dice Romanos 14:5? Esté plenamente convencido en su mente. No podemos estar fuera del Evangelio. No podemos estar fuera del Evangelio. Es la única forma de estar plenamente convencido en nuestra propia mente. Dice 1 Corintios 1:10. Note, hermanos, que lo que estamos viendo es la palabra de Dios. 1 Corintios 1:10. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Oído lo que dice, hermanos. Oído. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Oído. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, en el Evangelio todos. El Evangelio, hermanos, que nosotros tenemos, dice el apóstol mismo, el apóstol Pablo, dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino como por Jesucristo. por revelación de Jesucristo. La única forma, hermanos, de estar perfectamente unidos, la única forma de pensar una misma cosa, la única forma de hablar una misma cosa, es estar de acuerdo con el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estar de acuerdo con el Evangelio, estar de acuerdo con la palabra de Dios.
De lo contrario no podemos, no se puede. Yo no puedo tener una mente unida, hablar una misma cosa, apartado de la palabra, apartado del Evangelio. El apóstol Pablo dice: lo que visteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces es un modelo a seguir nuestro apóstol Pablo. Como nuestro apóstol Pablo es un modelo a seguir, entonces nosotros vamos a leer, vamos a estudiar, a escudriñar lo que el apóstol Pablo escribió. Y en base a lo que el apóstol Pablo escribió y a lo que él nos enseña, que es el Evangelio, entonces vamos a tener una mente unida y vamos a tener una misma conversación. ¿Cuánto me entienden? Mire, que todas las naciones, hermanos, y porque hay tanta división de iglesias. Mire, la bautista piensa diferente que la pentecostal piensa diferente. Los testigos de Jehová no crean que piensan iguales a nosotros. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos piensan igual que los mormones piensan igual que entre ellos mismos, y los otros. Todos, hay discrepancias, hay diferente manera de pensar, diferente. Y hay diferentes Pensamientos doctrinales. Claro. Entre ellos mismos. Dice el versículo 12, 1 Corintios 1:12, mire lo que dice. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Hermanos, eso anda allí afuera. Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. En esta mañana quiero decirle a todas las naciones que nosotros somos de Cristo. No pertenecemos a ningún nombre de organización. No pertenecemos a ninguna organización religiosa. No pertenecemos a ninguna. Queremos ser del pensamiento paulino. Queremos ser del pensamiento del Evangelio. El apóstol Pablo dice: lo que oísteis y visteis en mí, esto haced. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. ¡Hey! Cuando no existe esta unidad de pensamiento, de mente, cuando no existe esta unidad del cuerpo de Cristo, entonces, hermanos, es peligroso lo que dice Romanos 1:28. Como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a actos vergonzosos, los reprobó. Hay por aquí un versículo en el capítulo 11 de 1 Corintios, ahorita no lo tengo aquí apuntado, donde dice que es necesario que en la congregación algunas veces hayan pleitos, vamos a decirlo así, o diversidad de pensamientos, discrepancias. Dice: para que sean conocidos los aprobados. A su propia conveniencia, dice por ahí. Hermanos, ese versículo está en 1 Corintios 11. Ahorita es que se me acaba de venir, lo encontráramos. Está viendo 1:10, Marquito, está bien de la mente. ¿Cómo? El 1:10, 1 Corintios 1:10. 1:10. Ajá. Ajá. Ahora también de la mente. Lástima ese versículo. Natán, usted no me lo puede buscar. Aprobados, para que sean aprobados. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ese versículo está en 1 Corintios 11. Ahorita no lo tengo yo aquí anotado porque tengo de 1 Corintios 1, 10 y 12, que es donde nosotros estamos. Cuando hay este tipo de divisiones, hermanos, no estamos en una mente unida. Estamos en desacuerdo, y estar en desacuerdo es estar reprobado. 1 Corintios 11, 19. Vamos a leerlo aquí, hermanos, para que salga bien duro. Yo lo leo. 1 Corintios 11, 19 dice así: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué quiere decir esa palabra, disensiones, papi? Divisiones. Es lo mismo que estamos viendo en 1 Corintios 1, 11 y 12. Dice el versículo 19, 1 Corintios 11, 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones,
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Escucha, hermanos, los que no tuvieron en cuenta a Dios, dice que Dios los mandó a ser reprobados. Disensión es oposición, contrariedad. Oposición, contrariedad. Es importante, hermanos, que entre nosotros haya eso, para que se manifiesten los aprobados. Para que se manifiesten los aprobados. Primera Corintios 11 y 19, apunten ese versículo. Los hermanos que nos ven por el video, es muy importante que lo anoten. ¿Por qué es muy importante que lo anoten? Porque por allá en 2 Timoteo andaban dos individuos predicando que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de algunos, dice. Entonces Pablo los reprobó. ¿Cómo los reprobó Pablo? Dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En este caso, entregar a Satanás de 2 Timoteo 2 es apartarlos de todo el conocimiento de la verdad. Eso es. Aprobados fueron reprobados. Es importante que hayan discusiones, es importante que hayan divisiones para que se manifiesten los aprobados, y los reprobados, hermanos, se hacen a un lado. Parece que no fuera gracia esto, ¿verdad? Cualquiera me diría, entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Verdad que sí? No, esto es gracia, hermanos. Esto es gracia. Allá en Mateo capítulo 13 el Señor dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y son muy parecidos. Miren, hermanos, hay una foto, yo tengo un compendio manual donde se ve una mata será así mata, de trigo a planta, una planta de trigo y una planta de cizaña. Miren, hermanos, la única diferencia que hace la cizaña es esta. ¿Cuál es el trigo? ¿Y cuál es la cizaña? Es la única diferencia. Ahí lo tengo en un libro yo, un compendio manual. La cizaña, el trigo, los que nos ven por el video, cizaña. Esa es la diferencia. Entonces le dicen los apóstoles al Señor: Señor, ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? O los labradores, los apóstoles no, los labradores. Entonces el dueño de la finca le dijo: no, déjenlas crecer juntas. No vaya a ser que cuando arranquen la cizaña me corten el trigo, porque son muy parecidos. ¿Cuánto me entienden la idea? Estamos hablando de aprobados y de reprobados, entregados a una mente no aprobada, reprobada. Marcos, somos iguales nada más con conocimiento y sin conocimiento. Mire qué bueno eso. Qué bueno eso. Vuelvo a repetir para que se... Hermanos, hoy es 8, ustedes recuerdan que yo les di citas a todos en esta hora de la segunda parte. Mira que casi ni se oía por el video. Sí. Por eso cuando me hablan tienen que hablarme duro, si no... Dígame otra vez eso que me dijo. Ya se le olvidó. Es igual la cizaña y el trigo, nada más que la cizaña es el que no tiene el conocimiento, está en la oscuridad. Y el trigo es el que tiene el conocimiento, tiene la luz. Primera de Corintios 2:16, allí está, hermano. Eso que usted acaba de decir, don Gilberto, mire que aquí está. Primera de Corintios 2:16. Qué importante sería que lo anotaran los que nos ven por el video y que le puedan dar un seguimiento a este estudio. Que le den un seguimiento, porque no hay nada más tremendo que una mente no aprobada por Dios. Miren, hermanos, qué tremendo que es esto. Escuche bien. Qué bueno sería que ustedes lo puedan leer en la casa, los que nos ven por el video, los últimos 3 capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde los judíos, los líderes judíos, le decían a Jesús: tú que sanaste a otros, tú que le devolviste la vista a otros, que resucitaste, sálvate a ti mismo. ¿Cuántos recuerdan? Cuando estaba en la cruz. Lo injuriaban. Aquí está, Mateo 27 dice que lo injuriaban.
Y saben, hermanos, esas personas que lo injuriaban, ellas estaban haciendo para ellos perfectamente lo que ellos sentían en su mente, en su corazón, pero no se dieron cuenta que no estaban aprobados por Dios, estaban reprobados. Porque tenía que cumplirse. Bueno, no solo porque tenía que cumplirse, en este momento no vamos a ver eso del cumplimiento de la soberanía de Dios, pero vamos a ver, hermanos, que estaban reprobados, pero ellos creían que estaban aprobados con lo que estaban haciendo. ¿Ya me entienden? Tenemos que estar seguros, dice 2 Corintios 13, examinaos si estáis en la fe. Probaos si estáis en la fe o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros. Hermanos, examinarse si estamos en la fe, darnos cuenta si Cristo está en la fe, es tener una mente renovada, es tener la mente de Cristo, es haber nacido de nuevo, es estar conforme a la verdad del Evangelio. Dice Romanos 14:5 que acabamos de leer, dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Usted no puede estar convencido porque asiste a esta congregación. Esté convencido en su mente que esta congregación es la que le puede solucionar sus problemas mentales. Por el conocimiento del Evangelio. Claro, así es. Miren, hermanos, como yo les he dicho, hay congregaciones de 1000 personas. Hay congregaciones como la de nosotros, pequeñas, aunque ni tan pequeñas como acaba de decir Carlos. Tenemos una nube de testigos, somos miles, millones. Pero tenemos que estar convencidos en nuestra propia mente. Sí, señor. Convencidos en nuestra propia mente. Mire, hermano, ya se nos fue el tiempo otra vez. Dígame, don Gilberto, duro. Que el evangelio que le fue dado a Pablo, el plan está aquí exactamente en Hechos 26:18. Lean, duro, Hechos 26, 18. Muy A fin bien. de que abran sus ojos para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí. Qué bueno, hermanos. Yo voy a permitirme leer ese versículo que leyó mi hermano don Gilberto. Dice el evangelio que leyó, la palabra que leyó don Gilberto dice, para que abras sus ojos, oído. Este es el apóstol Pablo, hermano. Vamos a leer el contexto. El 15, dice el versículo 15, Hechos 26:15. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, oído, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mi amado, los que hemos acudido al llamado por el evangelio que Dios le reveló a Pablo, somos aprobados para la gloria de Dios. Hablamos una misma cosa, pensamos una misma cosa, andamos conforme a la voluntad de Dios. Conocemos la mente de Dios porque dice Romanos 11, ¿quién conoció la mente del Señor? Dice 1 Corintios 2:16, ya lo leímos. 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a terminar, hermanos, con 2 versículos que se encuentran en Apocalipsis. Hermanos, quiero decirles algo que yo hace unos años no había hecho, pero esta semana, hermanos, comencé a leer el libro de Apocalipsis y no terminé, me quedé hasta el capítulo 3 llegué. Hasta el capítulo 3 llegué, estudiando el libro de Apocalipsis.
Hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro para los entendidos. Y yo declaro que todos los que estamos aquí somos entendidos y los que nos ven por el video también. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 23 y Apocalipsis 17, 9. ¿Les di esas dos citas? No. Ok, Apocalipsis 2, 23 y 17, 9. Esas dos citas, nada más. Dice el 23, dice así: y a sus hijos, ¿a dónde estoy? Apocalipsis 2, 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Aquí lo que estamos rescatando de Apocalipsis, hermanos, 2.23 es que Él escudriña ¿qué? La mente y el corazón. ¿Estamos de acuerdo? 2.23 de Apocalipsis. Ahora Apocalipsis 17.9. Apocalipsis 17.9. Dice Apocalipsis 17.9: esto para la mente que tenga sabiduría, oído, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, para la mente que tenga sabiduría. Mujer es una religión. La mujer, hermanos, es una religión, y la mente que tenga sabiduría. Que eso es lo que yo estoy hablándoles a ustedes en esta mañana, de una mente que tiene sabiduría. Mis amados que nos ven por el video, ojalá que sean todas las familias de la tierra y todas las naciones, ¿tiene su mente sabiduría? ¿Tiene usted la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16? ¿O ha sido su mente reprobada? Si su mente está reprobada, esta mañana es tu mañana de gloria. Dice Hebreos, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si cambias tu forma de pensar, cambias tu modo de vivir. Una mente renovada por el Espíritu es un nuevo nacimiento de parte de Dios. Así que, mis amados que me den por el video y los que estamos aquí, yo declaro que nosotros tenemos la mente entregada a Cristo. Eso es tener la vida entregada a Cristo. Yo entrego mi vida a Cristo, yo entrego mi mente a Cristo, yo entrego mis pensamientos a Cristo. Yo declaro que de aquí en adelante el Señor gobierna por el Evangelio mi mente, mis pensamientos y mi corazón para su gloria. Bendecidos con toda bendición espiritual.